Y para eso, hermanos, bueno, el tema del día de hoy, vamos a ver y vamos a entrar a lo que es el discipulado de la iglesia, con un subtítulo que se llama Discipulado y la iglesia local, enfocado en Mateo o los evangelios de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, bueno, pues primero vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el libro de San Mateo, como primer evangelio que viene en el Nuevo Testamento, capítulo 28, a partir del versículo número 18. Vamos a dar una leída y vamos a entrar en este tema, amén. Así que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, por tanto, id y haced discípulos, versículo 19, y todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, versículo 18, que no lo dejé al último, es porque quiero que subraye cada porción que viene aquí. Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y quiero que subraye, toda potestad me es dada en el cielo. Hasta ahí subraye y póngale, se brinca allí y le pone ahora subrayado, en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, hermano, después de pasar todo este tiempo con los discípulos, escogió a discípulos, amén, para que caminaran con él, enseñándoles todo este periodo que estuvo con él, fue para que el reino de Dios fuese extendido. Porque Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado, ¿sí?, y fuese crucificado, dándole muerte. Pero dijo, pero al tercer día, este Hijo de Hombre resucitará, ¿sí? Ellos no lo entendieron en la primera faceta que Jesús hablaba con ellos. Tuvo que repetírselos al momento que Jesús resucitó. Y si usted puede ver ahorita la escena, tenemos una semana que pasamos de la Semana Santa y dice la Biblia en los evangelios, en el libro de San Juan, que después se les empezó a aparecer el primer día de la semana, que era para ellos el domingo. Desde ahí empezó a aparecérseles y se les fue apareciendo. Y dice el libro de San Juan, y hizo grandes obras después de que Jesús resucitó. Dice que muchas de ellas no fueron escritas en los evangelios, pero dice, pero es señal de que Jesús resucitó. Amén. Así que sus discípulos todavía vieron a Jesús de tal forma que después de que resucitó, después de la crucifixión, volvieron a ver a su maestro, ¿sí? Y volvieron a recordar, ahora sí que dándoles un resumen muy rápido de lo que habían vivido con él. Y les dejó dicho esto. Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús había acercado, hermanos, porque estaba viendo Jesús que estaban en su hogar, en ese aposento alto, atemorizados, dicen los evangelios, con miedo a los judíos a que les hicieran algo. Acuérdese que a Jesús cuando lo crucificaron, algunos de sus discípulos se escondieron, por no decir que casi todos, y uno más le negó 3 veces. Así que Jesús lo dejaron solo, a pesar de que había traído discípulos con él, 3 años con él aproximadamente. Así que Jesús sabía que el hacer discípulos traía una gran enseñanza para ellos y para nosotros en estos tiempos. Así que Jesús, cuando va y se les aparece en ese aposento alto, les da la gran comisión. Pero antes de darle la gran comisión, hermanos, les dice que a él se le ha dado una autoridad, o sea, una potestad, no sobre las denominaciones de Cristo, no. Dijo, se me dio potestad en el cielo y en la tierra. Por si hay alguna duda, hermanos, en nosotros, en Cristo, que Cristo lo puede todo, usted puede tomar este pasaje y cada vez que usted dude de Cristo, usted lo vuelva a leer. Jesús dijo, me ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Usted tiene un problema, usted vuelva a leer ese. A Jesús se le dio toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir potestad? Toda la autoridad. ¿De qué? De todo. De todo, hermanos.
Tengo un problema familiar, de todo. Problema con los hijos, de todo. ¿Sí? Problemas económicos, problemas emocionales, de todo se le dio potestad y autoridad a Jesús en el cielo y en la tierra. De todo, hermanos, estoy enfermo, de todo se le dio potestad al Señor, en el cielo y en la tierra. A los discípulos tenía que quedarles claro que a Jesús había pasado, así como si usted y yo lo podemos entender, de un cierto rango a otro rango mayor, hermanos, sobre todas las cosas. Amén. Así que nosotros, hermanos, no podemos, que vivimos en Cristo, no podemos vivir buscando dónde desahogarme, ¿sí? Buscar dónde alimentarme si no es Cristo. Porque si yo busco otro lugar donde descansar mi alma, descansar mi cuerpo, mi espíritu, mi ser, si yo busco otra área, hermanos, no me ha quedado claro que a Jesús se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Para mí a Jesús solamente se le dio potestad en la iglesia y a aquellos que creen. Pero dice la Biblia que se le dio toda potestad. No hay nada que no se le haya dado a Jesús. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado en los cielos en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Hay otra señal de la palabra de Dios, la gran autoridad y potestad que se le dio a su Padre, por haber obedecido todo este periodo de lo que tenía que hacer. Así mismo Jesús encaminó a los discípulos, pero como humanos, como usted y yo, hay imperfecciones. Nadie es perfecto y todos cometemos errores derivados del pecado del principio. Pero aquel que está conociendo a Cristo sabe a quién acudir. ¿Te sientes mal? Vas y acudes a Dios. ¿Te sientes enfermo? Te postras de rodillas y buscas al Señor. ¿Estás en un problema familiar? Vas y te postras al Señor. Eso es lo que hace el pueblo creyente. Eso es lo que hace aquellos que han reconocido que a Dios se le ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Ese es el principio de aquellos que venimos a Cristo, de aquellos que estamos empezando a conocer a Cristo y de aquellos que estamos por conocer a Cristo. A todos se les da a conocer a Jesús. No hay la iglesia, no hay la denominación. No ve ahí porque yo voy, no. Se le da a conocer a Jesús y se le da como tal, como toda potestad que se le dio en el cielo y en la tierra. Así empieza esto y así empiezan los discípulos para poderlos enviar. Dice, así mi Padre me envió. Dice, ahora el otro pasaje de Marcos dice, ahora yo los envío. Amén. Así que, ¿a dónde nos envía Jesús? Dice ahora sí el pasaje 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya una vez que hicimos eso, dice la Biblia, enséñalos. O sea, no termina ahí. Ya lo llevé a la iglesia, ya lo sentí ahí y gloria al Señor por ello. No, dice la Biblia, enséñalos. ¿Qué les voy a enseñar? Dice la Biblia, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué mandó Jesús hacer? Muchas cosas. Pero tú como discípulo de Cristo tienes que ir aprendiendo de Jesús para enseñarle. Si no vas a dejar todo a medias. ¿Amén? Si no vamos a dejar a medias las cosas, y eso no es así. Tiene que dejarse todo. Ahora bien, dice, enseñándoles las cosas que os he mandado, que las guarden. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues es una persona que se le dio toda la autoridad. Entonces, ¿no hay otra autoridad sobre él? No, a él se le dio una autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Okay. Poderío. O sea, todo lo que él está en sus manos, todo lo que hay que hacer. Por eso dice la parte del discípulo. Por eso yo los envío como mi Padre me envió a mí. Y van a ir a hacer esto porque yo también lo hice. Amén.
Y como dice el libro de Salmos en el Buen Pastor, ¿sí? El pastor, hermano, siempre va adelante, como lo vimos la vez pasada que les explicaba. El pastor va adelante y todas las ovejas van atrás, confiadas en que el pastor adelante los va a proteger. ¿De qué? De toda bestia del campo, ¿sí? Los va a cuidar de cualquier catástrofe que venga adelante. Él es el primero el que la va a recibir. Así que el domingo pasado veíamos que para nosotros el camino en Cristo, ¿sí? El camino en Cristo es nuestra esperanza, porque adelante va Cristo. Y usted va a decir, no puedo, pero Cristo te va a decir, yo ya pasé por ahí. Sí se puede. Ven y sígueme. Entonces, Jesús va adelante, hermano, recibiendo todo. Y lo recibió al ir a la cruz del Calvario, cosa que nos correspondía. Entonces, Él va adelante y toda su discipulación va atrás. Todas sus ovejas. Todo lo que Jesús recibió, ahora ellos van a poder pasarlo. Amén. No es que lo van a evitar, lo van a pasar, pero para que su fe aumente cada día más. Para que su fe aumente en Cristo Jesús. Así que, hermanos, pues una vez que el título habla acerca del discipulado de la iglesia y el discipulado de la iglesia local, es una de las partes, hermano, en que Jesucristo, yendo a la cruz del Calvario, ¿sí? Tenía solamente apenas, pues, 12 menos 1, ¿verdad? Discípulos que después en el libro de Hechos los menciona como apóstoles, porque son enviados a llevar el evangelio. Y esto, hermano, sucedió, esta gran comisión, después de su resurrección. Pero le dijo algo el Señor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 16. Quiero que vea una combinación que hay entre los 4 evangelios. Jesús allá les da la gran comisión y le dice que tiene que ir y hacer discípulos. Amén. Y luego les dice que tienen que ser bautizados. Y les dice, vayan, hagan discípulos. El libro de Marcos te dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El ir y hacer discípulos, hermano, es evangelizándolos con los evangelios. ¿A qué edades, hermano? A toda criatura. Por eso dice el Salmo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que Marcos le dice el evangelio y a toda criatura. Amén. Después le dice otra gran verdad. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Marcos hace una demostración de lo que pasaba si aquellas personas se hacían discípulos. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, el que creyere, Marcos nos dice, y fuere bautizado, será salvo. Oye, ¿y si no creo? La Biblia también le dio una respuesta en el libro de Marcos. Mas el que no creyere, ¿qué dice, hermano? Será condenado. La palabra de Dios en el libro de San Juan, hermano, capítulo 3, versículo 16, cuando dice, por de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir. ¿Sí? Dice, pero todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. ¿Dónde es donde se va a perder? En esta condenación que habla Marcos. Sino dice, todo aquel que cree, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Aquí le está diciendo, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿De qué? De esa condenación. ¿De qué? De esa parte que habla Juan. Perdido. No te pierdas. Entonces al discípulo tenía que enseñársele, y eso es lo que el Señor nos manda. Tienes que ir a evangelizar diciéndole de Jesús, pero tienes también que decirle, tienes que ser bautizado al momento de creer. Y si no creyeres, porque hay gente que dice, bueno, y si no creo, está bien. No es a fuerzas. Pero aquí te tengo que decir el evangelio completo. Si no crees, eres condenado. Si no crees, estás perdido. ¿Pero de qué estoy perdido? La Biblia dice que desde el principio entró el pecado en el huerto del Edén. Y como dice Romanos, y la paga del pecado es muerte.
Y no me voy a poner a lamentarme, bueno, entonces ya no tengo salida. No, sí, dice la Biblia que la paga el pecado de muerte, dice, mala dádiva de Dios es vida eterna. Entonces yo tengo que creer en el Señor. Entonces yo tengo que buscar ser bautizado para poder ser salvo. No quiero ser condenado, ni quiero perderme. Pero tiene que anunciársele al discípulo eso, a la persona, para que la persona realmente, hermanos, dé el paso de ser un buen discípulo de Cristo. Si no, el evangelio diluido solamente fue: ve a la iglesia, ahí está muy padre, y ahí te la pasas bien. Cada vez hay convivios y te ayudan cada vez que pueden. Imagínese, ¿verdad? Por eso ves aquí en la puerta viene mucha gente. Me dice, oiga, no me puedo ayudar. Le invitamos a la iglesia. Le digo, está bien, después vengo. No vuelven. O sea, ¿por qué? Porque les estás diciendo, allá, mira, en aquella iglesia hace esto. Y una vez yo le decía a un hermano, bueno, dígame dónde viene eso en los evangelios, que tengo que evangelizar así. ¿Dónde viene eso? Porque yo tenía muchos choques con un pastor acerca de esto. Y le decía, dígame dónde viene eso. Y tomo esa parte de la palabra de ahí. Aquí dice que tengo que evangelizarlo, que tengo que hacerlo discípulo. Así que una vez que yo fui a evangelizar a alguien, no lo voy a soltar. Hasta llevarlo y enseñarlo y decirle, hey, mira lo que el Señor ha hecho por tu vida. Así que no temas, porque Él estará contigo hasta el fin del mundo, todos los días de tu vida. Así cualquier problema que venga a tu vida, tú vas a doblar rodillas y vas a buscar a aquel que dio la vida por ti en el madero y que ahora está resucitado a la diestra del Padre. Eso, hermanos, es una buena discipulación a una persona, y esa persona da el paso de un buen discípulo para Cristo. Claro que con sus detalles, sus defectos, como todos nosotros, pero sabemos dónde está nuestra esperanza. Sabemos dónde está a esa persona que se le dio autoridad sobre todas las cosas. Entonces, empiezas a caminar como un buen discípulo, ¿sí? Empiezas a caminar discipuladamente como el Señor empieza a hacerlo. Así que el Señor sigue hablando y le sigue enseñando. Quiero que veas ahora Lucas cómo hace esta referencia acerca de lo que estamos hablando. Le voy a hablar de la doctrina de aquí de la iglesia, la que lleva, la que profesa, la que sigue. Fíjese bien, estamos en el último libro, capítulo 24 de Lucas, versículo 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que, si yo voy a empezar a hablarle a una persona de Cristo, ¿de qué le voy a hablar? De los evangelios. Ok, pero a ver, hermano, dígame, mire, simplemente Mateo trae 28 capítulos, ¿de dónde le voy a hablar? Ok, Lucas le está diciendo, háblale de mi nombre. Por eso el domingo pasado les decía, o el antepasado, ¿para ti quién es Jesús? ¿Hasta dónde conoces a Jesús? Porque es lo que vas a hablar, ¿sí? No, pues Dios es bueno. Sí, dice la Biblia eso. ¿Qué más? Pues fue la cruz. ¿Qué más? Resucitó. Ok, ¿qué más? ¿Por qué hizo eso Él? O sea, dime. Pues porque Él era Dios. Y ahí empiezas a patinar. Es como cuando los exámenes, ¿no? ¿Sí? A ver, dime qué aprendiste. Ay, pues estuvo buenísimo el mensaje, o sea, precioso. ¿Y de qué hablaron? Es que estuvo tan bueno que no me acuerdo. ¿Sí? O como los padres cuando mandan a los niños a la iglesia, ¿va? Y van los niños bien contentos. Y dependiendo de cómo enseñan a los niños, ¿va? A ver, mijo, ¿qué aprendió en la iglesia? Hijo, eso estuvo bien padre. Fíjese, me dieron galletitas, me dieron Kool-Aid, ¿sí? Me pusieron a dibujar.
Sí, mijo, pero ¿qué vieron? No, me estuvo bien padre. Yo quiero seguir yendo. ¿Por qué, hermanos? Porque le estás dando a un sentimiento, ¿sí? Le estás pegando a un sentimiento. Amén. Y Jesús no es el sentimiento. Fíjese lo que dice aquí. Tienes que hablar de mi nombre. Y les tienes que hablar del arrepentimiento, pero también del perdón de pecados. ¿Sí? Lucas, fíjese cómo lo está diciendo. Y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Y de dónde iban a comenzar? Desde la casa. Los apóstoles. Desde la casa. Por eso, hermano, nosotros cuando empezamos a evangelizar, empezamos desde la casa. Amén. Y le tengo que enseñar a Jesús. No al símbolo que llevo de la iglesia. ¿Sí? No, hermanos. Le tengo que enseñar a Jesús, su nombre, su evangelio. Tengo que llevarlo a ser discípulo. Amén. Tengo que anunciarle que tiene que arrepentirse de todo pecado. Pero y luego Él te va a perdonar, porque Él lo llevó todo en la cruz. Y cada vez que te pones a estudiar la Biblia, hermanos, te pones a pensar, y yo me pongo a pensar, digo, pues así sí que no se va a hacer discípulo, ¿va? O sea, tan claro así el evangelio, de explicártelo, desmenuzártelo. Es como decirle al niño, ¿va? Cómete esta comidita, pero está toda seca. Pues el niño hasta le hace el fuchi, ¿va? O sea, dice, no, ¿va? O sea, quiero agua, o sea, ¿por qué? Porque se me va a atorar todo aquí. Entonces la palabra de Dios dice que tiene que ser de tal forma, hermano, que sea digerible, ¿sí? Entonces tienes que explicarle a la gente, primero, ¿qué le vas a enseñar a Jesús? ¿Por qué? Porque a Él se le dio toda la potestad. No le puedo hablar de alguien más. A Él se le dio toda la potestad. Amén. ¿Qué le voy a enseñar de Jesús? Pues ¿quién es Jesús? Amén. Sus evangelios, ahí dice, ¿quién es Jesús? Pero ¿de quién voy a hablar? ¿De Pedro? ¿De Juan? No, dice, de su nombre. ¿Y qué le voy a decir? ¿Que era todo amor? Como muchos dicen, es que Dios es amor. Sí, pero antes de eso, el Señor quiere que te arrepientas de tus pecados. Antes el Señor quiere que le reconozcas como Señor y Salvador. Antes quiere el Señor que tú le des el lugar de tu corazón a Él. Y ahora Él pueda reinar en tu corazón y ahora tome el control Jesús en tu vida. Y usted va a decir, vamos a ser esclavo. No. Al contrario, te va a hacer libre. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios son como corrientes de agua. Y esas corrientes de agua, hermanos, reflejadas o representadas como el Espíritu Santo, esa es la que hace la limpieza. Pero eso no va a suceder si no dejas entrar a Jesús. Si no te arrepientes de tus pecados, si no te arrepientes de todo lo que has hecho, reconociendo primero que nada que a Él se le dio toda la autoridad. Y que no me voy a doblegar a nadie más que a Él, más que a Dios. No necesito ni un intermediario, porque la Biblia dice que el intermediario es Él también. Se le dio autoridad. Es mi intermediario. La Biblia dice, es mi abogado. Entonces, ¿quién es Jesús realmente? Es todo. Porque se le dio toda autoridad. En la representación de todo, hermanos. Por ser obediente al Padre. Así que Jesús vuelve a decir. Por eso, miren, así como mi Padre me envió, yo quiero enviarlos a ustedes. Y es por eso así que empieza la iglesia primitiva. Pero antes de eso, imagínense, y como le dije la vez pasada, esta es la iglesia física, pero la iglesia invisible, como se la representaba yo, es cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, en las cartas de Pablo, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, en un templo se adora a Dios. En un templo se reconoce a Dios. En un templo se arrepiente delante de Dios. Y en un templo se busca el perdón de Dios. Así que el templo está en constante comunión con Dios. ¿Y lo dirige? Pues el buen pastor. Nadie más lo puede dirigir. Amén. Así que yo tengo que hablar de ese hombre, de esa persona tengo que hablar.
y como lo estoy llevando. Después dice, versículo 48, les dice a los discípulos, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús había soplado, hermanos, y les había sellado con el Espíritu. Pero necesitaba venir el Espíritu Santo sobre ellos. Fíjese bien lo que dice aquí, para investirlos del poder de lo alto. ¿Cuál era el poder de lo alto, hermanos? El no temer hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se empieza a aventar el primer discurso que avienta Pedro y lo hace después de que viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero antes de eso, dice un comentario que estaba leyendo, hermanos, en el año 250 después de Cristo, todo el imperio romano y los cristianos que contaban por millones en aquel entonces, se hizo posible este crecimiento tan extraordinario. Sobre todo considerando que eran cristianos perseguidos. Era una iglesia perseguida, pero era una iglesia que estaba creciendo. En ese año, hermanos, en el 250 después de Cristo, acuérdense que la iglesia fue perseguida, ¿sí? Después de que fue perseguida por Pablo, después vino la persecución ahora sobre Pablo y todos los que estaban creciendo en la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida, hermanos. Los cristianos estaban siendo maltratados y algunos muertos, o otros con cárcel. Y cualquiera que sea la realidad, hermano, hoy en día usted ve un meeting, viene la policía, ¿y qué pasa con el meeting? Se desaparece, ¿va? ¿Ya? Y todos se guardaron y hay cierta calma. Todos pensaban, incluyendo los rabinos de esa época, como lo que es los gobiernos de los romanos, desaparecer todos los seguidores de Jesús. A pesar que estaba la iglesia iniciando, dijeron, la vamos a pagar. Y ese profeta Jesús ahí quedó. Pero se les olvidaba lo que Jesús les había dicho, que a él se le dio toda la potestad. Así que no había otra autoridad. Ni la romana, que era la máxima en aquel entonces, ni la fuerte, que eran los religiosos de Jerusalén. No había otra autoridad. La autoridad era Jesús. Así que, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia se multiplicaba y crecía. Es como si viéramos un avivamiento en medio de una persecución. Y usted sabe que la persecución duele en el cuerpo, es como una enfermedad, duele en el cuerpo, ¿sí? Pero si tú confías en Cristo, tú vas a ver en Cristo esa victoria. Amén. Tú tienes por entendido que el cuerpo va a morir, porque la Biblia dice, es inevitable nosotros no morir. Tenemos que pasar por eso, todos. Nadie es inmortal. Por más que usted escuche medicinas que le digan, nadie es inmortal. Todos tenemos que pasar por la mortandad. Y no existe otro lugar, hermano, más que el cielo y la condenación. No existe otro lugar. Así que, por eso dice la Biblia, todo el que crea no se pierda y obtenga la vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro camino, hermanos. Por eso no le puedo hablar a la gente de otro camino. Libro de San Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Otra vez, el nombre de Jesús, diciendo que es camino único. La verdad, no hay otra, es Él. Y la vida. Amén. Así que, aquellas personas que yo le empiece a hablar de Cristo, tengo que decirle, ¿realmente quién es Jesús? ¿Qué vamos a esperar de Jesús? ¿A dónde voy yo? El tiempo que me queda de vida, ¿hacia dónde lo voy a dirigir? Pues créeme que conforme voy a ir escuchando la Biblia, como la voy aprendiendo, yo te diría, pues yo escogería a Cristo. Oiga, pero ya no me le dejaron dos semanas de vida. Pues con mayor razón, quiero estar con Cristo. Yo sé que Él es la vida eterna. Y a eso es donde quiero ir. Quiero ir a morar con Él. Dice la Biblia que Él partió al cielo y dijo, voy a ir a hacer moradas para ustedes.
Pero si no las hay, dice, yo las haré para cuando ustedes vayan. Así que el Señor, hermano, ha dejado claro Jesús, ha dejado claro el Evangelio, ha dejado claro quién es, ha dejado claro la autoridad que tiene y ha dejado claro que tenemos que ser discípulos, que le sigan a Jesús. No que sigan un pastor, no que sigan un predicador, no que sigan una iglesia, que sigan a Jesús y que hablen de Jesús y que enseñen a Jesús. Porque Él es nuestro único camino, Él es nuestra única verdad. ¿Sí? Así que nadie va a poder ir al Padre si no es por Él. Entonces la iglesia crecía a pesar de la persecución, hermanos. ¿Y por qué cree que crecía la iglesia? Porque se le quedó grabada a la iglesia que a Él se le había dado toda autoridad. Así que si le decían, no puedes predicar. ¿Por qué? Pues si no hay otra autoridad más que Dios. Yo tengo que seguir predicando. Yo tengo que seguir hablando del Evangelio. ¿Sí? Pues les vamos a cerrar la iglesia, está bien. Ya iban y hacían el culto en otra casa. Ya iban a otra casa, se iban de la ciudad. Pero ellos seguían profesando a Jesús. Y cada vez que iban dejando discípulos en el camino y en las ciudades y alrededor. Por eso dice la Biblia y los comentarios bíblicos y los comentarios de historia, hermanos, del pueblo de Israel, que la iglesia creció en gran manera en la persecución cuando estaban bajo el gobierno de los romanos. Y hubo muertos muchos cristianos, hermano, pero la iglesia se multiplicaba en gran manera. Jesús estaba con ellos. Así que cuando Jesús, hermanos, nos dice esto, que tenemos que hacer discípulos, los discípulos cuando fueron evangelizando, hermanos, y cuando ellos iban imponiendo iglesias, levantando iglesias, ellos eran tan celosos en lo que hablaban de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque usted se acuerda de un pasaje de Pablo donde hubo una diserción y dice, no, pues los de este lado son de Apolos, estos son de no sé quién, y aquellos son de Pablo y Bernabé. Y que dijo, ya, o sea, todos somos de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque en el tiempo, en el proceso donde uno va caminando, a veces hay tanta tentación, el enemigo no se queda quieto y busca confundirte. Y la gente también confunde. A empezar a decir, no, es que yo sigo a él. No, es Cristo al que sigues y al que debes de seguir. A nadie más se le dio la autoridad más que a Él. Nadie está el camino más que en Él nada más. Amén. Así que el discipulado de lo que Jesús, hermano, enseña es muy importante para nuestra vida, que tenemos que tenerlo presente para hacerlo. Libro de San Juan, capítulo número 20, versículo número 21. Otro pasaje más dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, dice, también así yo os envío. Habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Versículo 31. Pero estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿En quién, hermano? En su nombre. ¿Bajo qué nombre estamos hablando? Bajo el nombre de Cristo. ¿Sí? El libro de San Juan ahora les está diciendo, ¿sí? Les está diciendo que es para que reconozcan que es Jesús el Cristo y para que tengan en Él la vida. Amén. Pero vida en quién? En el nombre de Él. ¿Pero qué tengo que hacer? Solamente creer, reconocerlo, arrepentirme de mis pecados y buscar el perdón de Dios. Amén. Así que, hermanos, en estos últimos pasajes de lo que estamos viendo, nos va quedando claro que la discipulación o el hacer discípulos, como en el libro de Mateo habla Jesús. ¿Por qué discípulos? Porque tienen que tener claro a quién van a seguir. ¿Y quién es el que están siguiendo? ¿Y qué les ofrece el que deben de seguir? ¿Y por qué a él y no a otro? Jesús todo eso te lo está diciendo en estos pasajes. Todo. Amén. Así que cualquier duda que tú tengas al ir a tu casa el día de hoy, y en tu cabeza afuera preguntas y decir, no, pero no, es mentira lo que dicen, no creo, o sea, eso es religiosidad.
pues vuelve a ir a ver la Biblia. ¿Sí? Pregunta, investiga. Amén. Así que en este libro de San Juan nos enseña y nos dice una gran verdad. Todo lo que se escribió hasta ese entonces, hasta los 4 evangelios, dice, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros, hermanos, necesitamos tener esa misma pasión que tuvo Cristo. Y si la pasión de Cristo, hermanos, tú no dejas que esa pasión de Cristo que Él demostró por toda la gente, por todo donde fue evangelizando, ¿sí? Dando el mensaje, obedeciendo a su Padre, esa pasión que Él hacía, hermanos, y nosotros no lo podemos evitar, por eso es porque tenemos que conocerlo. Si nosotros no me ha quedado claro quién es Jesús, es por eso de que yo vivo así, no busco a Cristo, busco otras cosas, ¿sí? Busco desahogarme, busco buscar una felicidad, busco estar una tranquilidad, busco paz, pero no busco a Jesús. Quiero estar bien, pero no busco a Jesús. Debo de buscar a Jesús antes de que mis beneficios, ¿sí? Antes que mis beneficios. Es que me siento triste, busca a Jesús. Santiago dice, ¿te sientes triste? Ponte a orar. ¿Estás contento? Canta alabanzas. En algún momento me está diciendo, ve a otro lado, ¿no? O ora o canta. Alábale o exáltale al Señor. Pero solamente te está dando 2 opciones. No te da más. No te da más. ¿Por qué? Porque a Él se le dio toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Sí? Porque todo el que crea en su nombre será salvo. ¿Sí? Y todo esto se escribió para que reconocieras que Jesús es el Hijo de Dios. Y que creyendo tengas vida, pero en su nombre. No solamente en ser congregante. En su nombre tendrás la vida porque has dado el paso de seguirlo como discípulo, como buen discípulo de Cristo. Y eso me va a obligar a mí ahora a ir a ser discípulos. ¿Por qué? Porque tengo que hablar de Jesús, aquel que me está llevando. Entonces, ahí es donde despierta la pasión, hermanos. ¿Sí? Ahí es donde despierta la pasión. Porque mira, te voy a decir algo. Y es como un examen a lo que hemos leído. Versículo 18. Fíjese bien. La pasión de Cristo, hermanos, era tirarse al todo, ¿va? Tengo que ir a hablar de mi Padre. Y tengo que ir a evangelizar. Y tengo que ir a hablar de Él. ¿Sí? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que nos pide Él? ¿A dónde Él nos está preparando un lugar? Y si no, ¿qué va a pasar si no voy a ese lugar? ¿Qué pasa si no me arrepiento? ¿Sí? Todo eso Él lo empezó a enseñar. Así que fíjese bien algo que le voy a decir. Si nosotros no tenemos ese impacto de la palabra de Dios en mi vida, hermanos, quiere decir que yo voy a minimizar esto. ¿Sí? Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Podemos leer eso, hermanos? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo pondría su cara? Digo, porque yo creo que muchos de nosotros la hemos cambiado nuestro rostro. Y yo creo que la más reciente fue la crisis o la situación de la epidemia. ¿Verdad? En la planta cuando nos hablaron, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cerrar. Acaban de salir de comer y nos dicen, nos juntan a todos y ¿sabe qué? Vamos a cerrar, no se alteren. Ya nuestra jefa ya estaba alterada. No se alteren, hay una gran epidemia, que como todos la vieron estaba en China, pero dicen que ya está aquí en Nuevo León, así que váyanse tranquilos a la casa. ¿Qué les dijeron? Tranquilos a la casa, Hombre, hermanos, andan chocando en la salida, los carros y pipi, haciendo un relajo. Asustados. ¿Sí? Y luego después, ¿verdad? Oye, bueno, ahora sí se cierra todo. Y
Y empiezas a escuchar, ¿verdad? Empiezan a escribirte, oye, ya nos vamos a morir, es el apocalipsis, es el rapto, la venida del Señor. ¿A cómo se le puede decir a esa gente? Azorada, espantada, impactada por lo que estaba escuchando. ¿Sí? Y si leemos eso, ahorita salgo y sigo haciendo lo mismo. Y eso es lo que la generación de estos tiempos, hermano, ha perdido. El leer la Biblia y decir, se le dio toda potestad. Yo sigo mi vida. ¿Sí? Sé que eres el único camino. Pues sí, lo sé también. ¿Qué dijo Marta cuando llegó Jesús? Cuando su amigo Lázaro había muerto. Jesús, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y Jesús le va a responder. Pero Marta le dice, sí, Señor, yo sé que allá en los postreros días se va a levantar. Sí, lo sé. Dice, ay, Marta. ¿Sí? ¿Qué tanto me puede impactar la palabra de Dios, hermanos? Eso es lo que la generación de esta época, hermanos, cada vez se aprecia y se ha perdido. ¿Sí? A la iglesia se la ha perdido. A todo ser se la ha perdido. ¿Por qué? Por lo que le decía al principio. Si mañana le preguntan, oye, ¿qué fue el mensaje ayer? Estuvo buenísimo. Se hablaban de la iglesia y de un tal Jesús. Pero es bueno. Hemos perdido la pasión por el evangelio, hemos perdido el impacto del evangelio en nuestra vida. Se ha perdido, hermanos. Por eso mismo yo defino cuándo voy a la iglesia, yo defino cuándo le busco, yo digo cuándo tengo tiempo para buscar al Señor. Por eso ahora yo defino, yo me hago autótono de decidir yo como persona cuándo le voy a dejar el lugar a Dios. ¿Cuándo? No como dice el Señor, yo voy a ser ahora tu rey. Yo es el que te voy a guiar. Tú ahora me sirves a mí. ¿No? Porque no tiene un impacto sobre nuestra vida el evangelio, hermanos. ¿Cómo voy a evangelizar si para mí no tienes impacto? Si para mí tienes impacto, ¿cómo les voy a avisar yo de que hay un gran Señor? Que se le dio autoridad sobre todos los cielos y la tierra. Si en mí no está ese impacto, si yo no estoy siguiendo el evangelio como tal, porque no me impacta, hermanos. Y no me impacta porque estoy viviendo de una forma que no es grata para Dios. Si realmente me interesara, si realmente me impactara, entonces buscaría arreglar mis problemas. Entonces buscaría arreglar mi vida. De otra forma no, pero porque no me impacta. Yo sé que en el Señor seremos salvos y tendremos vida eterna. Yo creo en el Señor, pero yo vivo a mi estilo. Yo busco al Señor a mi estilo. El Señor no habla de eso. El Señor habla de obediencia. ¿Sí? El Señor habla de que quién es Jesús, quién es Él, qué se le dio potestad, qué hizo en la cruz. Nosotros, hermanos, no hemos hecho nada para no haber merecido eso. Pero es porque no me impacta. ¿Sí? Es porque no me impacta. Bueno, y si no creo, me pierdo. Ya seré condenado. Pero también es lo mismo, no me impacta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro piensa de que, bueno, ya cuando esté muriéndome, voy a pedir a mi vecino, a mi tío, a mi tía que vaya y llore por mí. ¿Sí? ¿Quién te asegura que te va a dar ese tiempo para pedirle al Señor que te arrepientes? ¿Quién? Si la misma Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora, y la hora la ha puesto el Señor, no la hemos puesto nosotros. Nosotros no definimos hasta cuánto tiempo voy a vivir. El Señor es el que dirige, el Señor es el que pone la hora, y el Señor es el que te da la salida, la esperanza. Pero esta generación no la busca porque no tiene ese impacto de la palabra, hermanos. Ese impacto de la palabra no está en nosotros, porque si lo estuviera, cambiáramos.
Si estuviera, habláramos de Jesús. Y no dejáramos desistir de hablar de Jesús, no de otra cosa, de Jesús. ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Qué es lo que quiere Jesús de tu vida? ¿Sí? Y ahora sí, tú eres el mayor ejemplo. ¿Qué le dice aquí en el libro de Lucas? A ellos dijo, ustedes son testigos de mí. Ustedes son testigos de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque le dijo, vean mis manos, vean mis pies, toquen mi costado. Y lo tuvieron que hacer, porque sabía el Señor que había dudas en ellos. Y por eso Jesús ahí estuvo. Y como le decía el domingo pasado, y Jesús todavía veía su cara y su rostro impactados por lo que estaban viendo y tocando. Y todavía les dijo, bueno, para que vean que ustedes, que no soy un fantasma, porque eso expresan, dice Jesús, veo sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Jesús le dijo, ¿qué tienen de comer? Y los discípulos dijeron, pues tenemos un pescado asado nada más y algo de miel. Dijo, pues tráelo. Y Jesús empezó a comer y le dijo, un fantasma no come. Y dice la Biblia, hermanos, se regocijaban en él. Estaban impactados. Pero lamentablemente esa generación no se impacta. ¿Por qué? Porque le digo otra vez, salimos de la iglesia y seguimos viviendo igual. Amén. Pero yo le dije al Señor, yo espero que en ese tiempo que tú nos vas a llevar a esta enseñanza de los discipulados, de la iglesia y en la iglesia local, yo espero que cada día, ¿sí? Aunque sea uno, pero cada día realmente vaya cambiando. Cada día. Obediente, cada día dirigido a Dios, cada día que Dios sea el primero, ¿sí? Sin temor, sin miedo, porque sabe en quién confió. En aquel que le dieron toda la autoridad, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Y que realmente eso impacte tu vida. Que realmente eso te haga perder todos los temores. Que eso te quite toda aflicción. Que eso te quite todo miedo. Que eso te quite todo cansancio. Que eso te quite, ¿sí? Todo estado de ánimo decaído. Que eso te quite, ¿sí? Cualquier problema que tengas en el hogar. Porque sabes a quién le estás sirviendo. Y sabes a quién has entregado tu corazón. Pero si no lo sabes, es tiempo de que le conozcas. Si no lo sabes, es tiempo que empieces a aprender. Pero aprender poniendo por obras. Que si hoy tú definiste hacer algo por el Señor, tú dile, Señor, a partir de ya, Señor, es lo que tú digas. Y deja que el Espíritu Santo lo haga. Deja que el Señor empiece a dirigir tu vida. Pero nunca venga en tu corazón decir, otra vez, Señor. Tú sigue obedeciendo. Ay, Señor, otra vez voy a decirles lo mismo. Obedece y hazlo. Otra vez. Otra vez me voy a arrodillar. Otra vez. Otra vez voy a ir a la iglesia. Ay, Señor. Otra vez. Tengo que ir a visitar a alguien. Otra vez. Ya fui, Señor. Ayer y no me hizo caso. Otra vez. ¿Te ha dejado de entrar? Sí. Ve, entonces. Cuando ya no te deja entrar, entonces ya no, ¿verdad? Pero el Señor, tienes que obedecer al Señor. Amén. Entonces, tenemos que dejar, hermano, que ahora, a pesar de su palabra, ahora con esta porción de la palabra que estamos dejando, dejar que el Señor realmente nos asombre su palabra. Cada porción que tú leas la palabra, que venga un asombro a tu vida. O que venga un regocijar del Señor cuando aquellos tocaron, palmaron. Pues yo creo que hasta pusieron el dedo así en la llaga, va, y dijeron, oh, sí es cierto, Señor. Y aún así viendo algunos rostros, dijo, oh, tráigame de comer. Y al verlo comer, pues más se regocijaban. Y ay, es cierto, no es un fantasma. Se regocijaban, se alegraban. Pero ¿hasta dónde te hace la palabra a ti vibrar? Eso es lo que esta generación, hermano, debe de cambiar.
Dejar que la palabra de Dios nos lleve, hermanos, a regocijarnos en el Señor. Así que yo te pregunto, nosotros actuamos esta generación, hermanos, es como si el Señor no tuviera autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú buscas una autoridad al momento de que te ha pasado algo. ¿Sí? Buscas un consejero cuando el Señor ya lo dejó. Buscas que te consuele cuando el Señor ya dejó a alguien también. ¿Sí? Buscas la verdad en alguien cuando el Señor ya te la dejó en la Biblia. Buscas que alguien te relaje cuando la palabra dice paz a vosotros. Dice la palabra que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo busco una paz afuera, ¿sí? Esa es temporal. Cuando yo busco la paz de Cristo, va a sobrepasar todo lo que se defina como paz. Sobre todo entendimiento está la paz de Cristo. ¿Amén? Así que tengo que actuar, hermanos, conforme a la palabra, creyéndola, azorándome lo que la Biblia dice. Vivir como dice la palabra. De tal forma, hermanos, sin miedo a lo que se presenta en un futuro. Amén. A lo que se presenta en un futuro. Entonces, usted va a decir, hermano, yo ya estoy grande. ¿Qué dice? El Evangelio a toda criatura. Hermano, aquí yo no sé leer. A toda criatura. Una vez le decía a uno, bueno, hermana, si no sabe leer, ¿cómo es posible que haya vivido tantos años? Dice, así es cierto, ¿verdad? Y yo, pues sí, le digo. Ese no es un pretexto para Dios. Deje que el Señor entre en su corazón. A veces ponemos excusas, hermano. No, hermano, pues es que yo tengo una debilidad. ¿A quién se le dio la autoridad? ¿A tu papá que te tuvo y a tu mamá? ¿Al doctor que te estuvo cuidando? ¿Al que te estuvo operando? ¿A quién se le dio la autoridad? Entonces, sírvele. Deja que el Señor te guíe. Hermano, es que yo batallo para leer, me como las comillas y las... Hermano, eso no es pretexto para Dios. No es pretexto. No es pretexto. Para el Señor no hay nada de pretextos, hermanos. Y no es válido, porque estoy minimizando la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Que como discípulos de Cristo ahora, minimicemos su palabra. Si no, imagínese, hermano, ¿con qué cara vamos a ir a evangelizar allá afuera? ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que esta tarde, hermano, nos llevemos nosotros. Que la palabra de Dios realmente nos impacte. Que la palabra de Dios no la vamos a leer, porque cuando tú la lees solamente como un libro, pues es como decir, ¿va? Y los apaches conquistaron el gran fuerte de Norteamérica. ¿Y eso a quién le interesa? ¿Va? Pues bueno, es una novela. Así es nuestra actitud delante de la Biblia a veces. El Señor tiene potestad. Amén. Sí, cierto. Está bien. Él resucitó el tercer día. Gloria a Dios. Dios es bueno. Así, hermano, solamente letra. Solamente letra. ¿Sí? Culmino. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando la palabra de Dios se esparcía, cuando Jesús la esparcía, dice, había un gran impacto en mucha gente. El cambio empezaba en esa que tenía el impacto. En la gente que no tiene impacto, seguía su vida normal. Pero en la gente que tenía impacto, venía el cambio. ¿Sí? Cuando en la época, hermanos, de Martín Lutero, leía un poquito de esa época, dice la
la historia, hermanos, que en esa época la iglesia se había corrompido. Todas las iglesias se habían corrompido mucho con el gobierno. Era la época de la adquisición, ¿sí? Entonces había mucha contaminación en las iglesias, mucha. Entonces platica uno de los historiadores, teólogo, que dice que el Señor tuvo que buscar a un remanente. Y ese remanente, hermano, sin estimulación de nada, dice que lo enfocó en unos sacerdotes que estaban internados. A esos sacerdotes, hermano, los pusieron a leer la Biblia. Y el Señor fue a ese lugar y les vino a ellos entendimiento de la palabra. Cuando vino el entendimiento de la palabra, el Martín Lutero, que fue uno de los principales, dice la historia, hermanos, que el libro que mayor le impactó fue Romanos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Él ya tenía una iglesia que estaba encomendada al Vaticano. Entonces, el libro que le impactó fue Romanos. Por la gracia de Dios, somos salvos. Y empezó a indagar y a indagar y a indagar, pero la encomienda de ellos era leer toda la Biblia, porque la Biblia solamente se leía un idioma. La gente no lo entendía, pero la dirección es que se leyera así y que así se profesaran los mensajes, aunque la gente no lo entendiera. Entonces, ellos empiezan a leerla, a estudiarla, y el Señor empieza a obrar ahí. Él empieza a leer el libro de Romanos y empieza a cambiar completamente su vida. Estaba en un territorio, pues, que obviamente pertenecía a una gran institución, ¿verdad? Tenían ciertas reglas ellos para seguir, como lo seguían todos los monjes. Pero él fue impactado primero por el libro de Romanos, por la gracia del Señor. Y con ellos fueron más monjes siendo impactados por la palabra. Dice la historia, hermanos, que la iglesia de él empezó a cambiar el mensaje de la palabra. Les dijo, hoy vamos a empezar un estudio de Romanos. Y les empezó a hablar de Romanos tal cual, hermanos, versículo por versículo. Dice, toda la iglesia, dice, fue salva por la gracia de Dios. La iglesia cambió completamente. Empezaron a perseguirlo, obviamente. Echaron cárcel sobre él también, y sobre todos los monjes que estaban cambiando el evangelio. La iglesia empezó a ser purificada, hermanos, por medio de la palabra. La palabra empezó a hacer efecto y un cambio impactada a esa generación. Hoy, la maldad se ha multiplicado demasiado en todos los lugares, incluyendo las iglesias. Y es por eso que no les impacta la palabra. Cuando realmente te impacte la palabra, es cuando vendrá un cambio grande en tu vida. Y tú como principal, iglesia y templo del Espíritu Santo. Principal, porque ese es el primero que el Señor quiere. Tu vida, tu corazón, tu alma que sea salva. Tu alma que realmente more con Él. Tu alma realmente arrepentida. Tu alma realmente buscando un cambio en tu vida. Corrigiendo todo lo que tienes que corregir. Por el gran impacto de la palabra de Dios. Amén. No nos podemos desistir del Señor, hermano. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Todo lo que leas tiene que ser un impacto para tu vida, para empezar a cambiar. Para perder primero que nada, como los discípulos, todo miedo. Deja que el Espíritu te guíe a obedecer y servir a Jesús sin obstáculos.